Vamos a sumar a la mesa a una persona que tuve el enorme placer el año pasado de entrevistar para A24 Pymes. Él es Augusto Costa, es economista y además es funcionario de la provincia de Buenos Aires. Hoy se está desempeñando como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, al lado de Axel Kicillof. ¿Cómo te va, Augusto? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos ahí en la mesa también. Gracias por sumarte. Antes de meternos a la entrevista en cuestión, sé que estuviste escuchando un poco lo que hablamos al comienzo del programa y quiero preguntarte a vos qué opinás sobre esta situación de que nos cuesta tanto a los argentinos, nos cuesta tanto como sociedad respetar las leyes, y esto venía a colación, ¿no?, de lo que pasó entre la Corte Suprema de Justicia y las elecciones de San Juan y de Tucumán, que hoy los sanjuaninos y los tucumanos tendrían que estar eligiendo a sus gobernadores y vicegobernadores. Bueno, es una discusión que da para largo. Por supuesto que no es una situación feliz y nadie puede estar contento con un país, una sociedad donde ocurren este tipo de cosas. Después podemos ponernos a reflexionar sobre el fondo de la cuestión. Yo lo que estoy convencido es que la justicia y particularmente la Corte está teniendo una actitud que parece más una actitud partidaria, opositora, que de alguien que tiene que ser imparcial e impartir justicia, y que eso se ve en diferentes situaciones. A nosotros nos tocó en la provincia de Buenos Aires tener que enfrentar una situación muy complicada con el fallo respecto a la coparticipación, donde de una manera, a nuestro juicio, arbitraria, sin fundamentos, quitó a la provincia de Buenos Aires parte de los recursos que había recibido por coparticipación, que hoy le están generando a la provincia un serio problema. Y eso, obviamente, como todo fallo, como toda situación, es discutible, pero nosotros estamos viendo una posición muy clara de la Corte, que está haciendo política. Después, respecto a las elecciones y a la cuestión de fondo, me parece que todo es discutible, pero la forma en la cual dio este fallo, avasallando un acto electoral que ya estaba lanzado, que ya estaba a punto de realizarse, y tomarse la atribución, que después es discutible si la tiene o no, me parece que no es la mejor. Después, escuchaba a ustedes hablar sobre si somos los mejores, somos los peores. Creo que ni siquiera hay que plantearlo así, porque toda sociedad tiene sus conflictos, toda sociedad tiene sus particularidades, y lo que sí estoy convencido es que, no por ombliguismo, sino por estudiar la historia argentina, particularmente la historia económica, Argentina tiene particularidades que no tienen otros países, y eso nos debería llevar a reflexionar más profundamente sobre algunas propuestas para mejorar las condiciones de vida de la gente, para que el país esté mejor, que yo no dudo que quien la formula esté queriendo hacer mal o no buscando lo mejor, pero si no damos discusiones profundas es difícil. Esa es la reflexión que me surge de todo lo que estuve escuchando cuando charlaban. Gracias Augusto, y aprovecho que recién hiciste alusión de que estudiaste la historia económica argentina. Por supuesto, sos economista, de hecho sos protagonista de esa historia económica hoy. Te quiero preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto acá a los argentinos, a los ministros de Economía, sea quien fuese que esté en el gobierno, frenar la inflación? ¿Dónde está ese problema endémico que no importa si en su momento estuvo Cristina con Axel, después Macri, después Alberto, la inflación pareciera que no tiene techo? Mira, ese punto me parece fundamental. Este no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Es, como vos decís, una característica que podemos decir que ya es estructural en la economía argentina y que tiene que ver con la trayectoria histórica de nuestro país, que te lo puedo resumir en algunos aspectos que para mí son claves para entender la dinámica de precios. En primer lugar, que se consolidó una economía bimonetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía argentina históricamente, cuando creció
y se desarrolló y generó industria y generó producción y crecimiento del PBI, necesitó de importaciones. Y como las importaciones se financian con dólares que genera mayoritariamente el sector agropecuario, a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado, hubo procesos donde los dólares no alcanzaban para cubrir las necesidades de importación y de crecimiento. Entonces ahí aparecían los denominados ciclos de stop and go, ¿no? De freno y arranque, que eso está más que estudiado en la literatura económica argentina, y tiene que ver con esto que se denomina restricción externa. Crecemos, nos quedamos sin dólares, ¡pum!, parate. Y el parate quiere decir devaluación, y la devaluación quiere decir aumento de precios internos e inflación. Entonces hay una historia vinculada con este crecimiento espasmódico de la economía argentina que fue generando devaluaciones recurrentemente y que fue formando en la conducta de los que vivimos en Argentina, de los argentinos y las argentinas, unos mecanismos que terminan agravando el problema, porque lo que te pasa a vos, lo que le pasa a gran parte de la gente, que cuando puede ahorrar unos mangos, ¿qué trata de hacer? Dolarizarlos, es decir, transformar esos pesos en dólares, porque sabiendo que puede venir evaluación, de esa forma cuida su ahorro y el poder adquisitivo de su ahorro. Y las empresas también buscan dolarizar las ganancias. Entonces, ¿qué termina pasando? Que cada peso que tenemos lo queremos transformar en dólares, agravando el problema crónico de dólares. Entonces, esa situación de la economía bimonetaria, junto con un Estado que también por un proceso histórico fue perdiendo herramientas para poder hacer frente a diferentes tipos de situaciones vinculadas con el fenómeno de precios, más un conflicto distributivo en la sociedad que no se termina de resolver porque muchos sectores de la sociedad no están conformes con el nivel de ingreso que tienen y por lo tanto buscan recuperar lo que se pierde con la inflación, y eso genera lo que se denomina también en economía una puja distributiva, y todos esos factores confluyen en un fenómeno que, como bien dijiste, ya es endémico en Argentina, y que si no entendemos el origen va a ser difícil encontrar alguna solución. Vos sabés que cuando te escuchaba hablar me acordé, Augusto, que hace 15 días cuando Cristina dio la masterclass, vos estabas ahí en La Plata. En La Plata, en Argentina, sí. Y a mí lo que me llamó la atención de todo ese discurso que te quiero preguntar a vos es, hubo un momento donde ella habla de que en los últimos años de su segunda gestión, cuando estaba Axel como ministro de Economía, le obligaban, dijo palabra textual, le obligaban a las empresas de afuera reinvertir sus ganancias, su rentabilidad en el país, evitando una fuga de capitales o de dólares. Y lo que yo te quiero preguntar en función de eso es que, bueno, eso obviamente para mí, en mi análisis, tendría que ser un parche, pero ¿por qué nos cuesta también generar condiciones de previsibilidad, de confianza acá en Argentina para que esos dólares que deberían estar viniendo acá para ser invertidos no llegan, y la sociedad o el empresario argentino que tiene que reinvertir en Argentina duda? Bueno, me parece una pregunta clave la que estás haciendo, que describe una realidad, que es que a la Argentina se le piden condiciones de seguridad, de rentabilidad, que quizás en otros países no se piden, o se asume que las condiciones que se ofrecen en otros países son mejores, y eso tiene que ver con toda la historia que contábamos. Es difícil para alguien que invierte, sabiendo la inestabilidad histórica de la economía, que se pueda expandir el aparato productivo, la reinversión de utilidades de una manera sostenida en un contexto de imprevisibilidad. Ojo, porque hubo momentos en este siglo donde hubo tasas de inversiones muy altas, pero entiendo el punto al cual vos vas. Entonces, ahí me parece que lo que justamente hay que generar es un equilibrio, una estabilización macroeconómica que permita esa previsibilidad. La pregunta es cómo se genera ese equilibrio y esa estabilización. Y ahí viene una pregunta asociada. En todo caso, ¿quién paga los costos de estabilizar una economía? Porque todo el mundo está hablando de planes de estabilización, de que hay que lograr bajar la inflación, que
las reservas del Banco Central no caigan, que podamos tener un horizonte de planeamiento más estable, pero nadie dice que, y te dicen, hay que bajar el déficit, hay que bajar la emisión y con eso resuelve todo. Pero bajar el déficit, ¿qué quiere decir? ¿Qué vas a recortar? ¿A quién vas a perjudicar? ¿Qué pasa cuando dejas de financiar actividades que desarrolla el Estado? ¿Y cuáles son las consecuencias macroeconómicas y sociales de hacer eso? No lo explica nadie, porque si alguien honestamente dice, no, el problema es que el gasto previsional en Argentina es muy alto y hay que bajarlo. Entonces yo, para resolver la inflación, le voy a sacar la plata a los jubilados. Es válido, alguien puede venir con eso. Ahora no lo dicen, y cuando no lo dicen, están transformando un discurso que supuestamente tiene una lógica en la forma de enmascarar un ajuste que después quien está escuchándolo no sabe que va a tener esas consecuencias, entonces le parece que vamos a estar todos mucho mejor, y eso no es así. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es dar la discusión de una manera más explícita y profunda, porque lo que uno pretende es que quien está en mejores condiciones relativas pueda aportar o acompañar de una mejor manera o mayor manera cualquier política que vaya a tomar. Pero lo que pasa es que también tenemos la experiencia reciente con la pandemia, con todo lo que significó, sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad, que sin el acompañamiento del Estado hubiese sido muchísimo peor, que cuando el Congreso sanciona el impuesto a la riqueza extraordinaria, que muchos sectores con poder adquisitivo, con una situación relativa muy ventajosa, estaban en contra, no querían pagar, y de hecho se presentaron cautelares para no pagar ese impuesto. Entonces, si quien está en mejor condición no puede o no está dispuesto a hacer esfuerzos y se los pide a los que menos tienen, va a ser difícil encontrar ese consenso social que se necesita para salir adelante. Augusto, antes podremos seguir hablando un montón, sé que te tenés que ir. Te quiero hacer unas últimas preguntas, ya me quiero meter en la provincia para no meterte tanto en lo nacional. Sabemos todos que la provincia de Buenos Aires es una provincia muy heterogénea, donde vos tenés gran parte de la provincia con campo, tenés comercio, tenés industria. ¿Cómo está hoy el empresario bonaerense? Bueno, primero me parece fundamental lo que vos destacás. Es una provincia muy diversa desde el punto de vista productivo, pero que tiene producción de servicios, de bienes, pero es una provincia eminentemente industrial. O sea, más o menos el 28-29% de la generación de riqueza de la economía bonaerense proviene de la industria manufacturera, ¿no? Entonces, el entramado productivo requiere de un Estado nacional y provincial que esté presente y sobre todo que esté dando los incentivos y el esquema de incentivos que favorezcan el desarrollo productivo y la inversión. Cuando nos tocó asumir en 2019, nos encontramos con un Estado absolutamente ausente y con un sistema productivo muy, muy deteriorado. Y lo que nos decían los empresarios es, necesitamos tener previsibilidad respecto al dólar, porque recordemos que veníamos de devaluaciones muy bruscas en 2018 y 2019, respecto a la tasa de interés, porque con esta tasa de interés no podemos sacar un crédito para invertir ni para financiar nuestro negocio, respecto a las tarifas, porque con los tarifazos no podemos pagar los servicios, pero también la gente con lo que está destinando a tarifas no tiene para comprar. Necesitamos previsibilidad respecto a qué va a pasar con las importaciones y si se va a seguir permitiendo, como pasaba en 2019, que ingrese competencia desleal de afuera, qué va a pasar con el mercado interno y las políticas para incentivar la demanda. Es decir, todo ese tipo de cuestiones eran las que nos preguntaban los empresarios. Después de una pandemia y después de una recuperación muy fuerte en la economía bonaerense, en los últimos 2 años se creció 11,4% y 5,5%, ya estamos 5% arriba de 2019 en términos de actividad económica, pero hoy, obviamente, las preocupaciones de los empresarios tienen que ver con todo lo que charlamos antes, con la inflación y con la disponibilidad de dólares para poder financiar los insumos importados que requiere la producción. Entonces, volvimos al principio de la charla. La previsibilidad tiene que ver con
no solo si va a haber dólares o inflación, con todo lo que dije antes, porque hay que resolver los problemas de fondo para que la economía argentina genere las condiciones para que los empresarios puedan invertir. Hoy tenemos, por suerte, una recuperación muy grande del empleo industrial, de las pymes, que fue gracias al crédito, a los incentivos tributarios, a los aportes no reembolsables del Estado, y nuestra idea es seguir con esta política para fortalecer nuestro entramado productivo. Mira, el jueves estuvimos en la Universidad de Quilmes con el gobernador, con Axel, y con un economista coreano, Ha-Joon Chang, que es una eminencia de la teoría del desarrollo económico, y lo que planteaba Chang era que no podíamos pensar en un país de las características argentinas que se desarrolle sin un Estado presente y sin política industrial. Y el gran fiasco de la historia del desarrollo económico, él lo resume en un libro que se llama Pateando la Escalera, y lo que dice es, los países desarrollados fueron subiendo la escalera del desarrollo con un montón de herramientas, subsidios, restricciones de importaciones, el Estado presente, etcétera, y cuando se desarrollaron y estaban arriba en la cima del desarrollo, patearon la escalera para que los que están abajo no puedan subir. ¿Qué quiere decir patear la escalera? Pretenden que haya libre comercio, que no puedan aplicarse en política de desarrollo, y Chang lo que decía es, yo lo que veo, por lo que nosotros le contábamos en la provincia de Buenos Aires, es el tipo de política que necesita Argentina para desarrollarse, y la provincia de Buenos Aires para consolidarse como una potencia productiva, por más que las recomendaciones sean eliminar al Estado, o lo que alguien pretenda, y que el Estado se corra, no tenga ninguna responsabilidad. Entonces vos fíjate, cuando mostrás y planteás las discusiones de una manera mucho más amplia, que la cosa no es tan simple y que hay que dar los debates de esta manera, me parece. Claro, sí. Yo me quedo con eso de que la cosa no es tan simple, porque si fuese simple habría maliciosidad, ¿no? Habría maldad de un sector. Tampoco siento que seamos todos patriotas como los que fundaron nuestro país, pero si fuese simple, sí habría mucha maldad. Gustavo Boraña te saluda. Tengo una pregunta respecto del futuro, que es en general lo que más me interesa. Los indicadores de consumo y de productividad parece que estuvieran mejorando en la Argentina, y se avisora un año 2024 de máxima productividad en el campo, porque ya terminó el fenómeno de la Niña y hay lluvias, está lo del litio, y en general parecería de que, y también la independencia energética de alguna manera que podríamos conseguir. Entonces, podría ser que el año 2024 sea un año de viento a favor. Sin embargo, el resultado de las últimas políticas, como lejos de haber mejorado la puja distributiva, la inflación lo que ha hecho es que un fenómeno que yo no tengo gran recuerdo de que haya ocurrido, de que habiendo mayor empleo, la gente que tiene trabajo en blanco gana por debajo del índice del nivel de la pobreza, o hasta en algunos casos debajo de la indigencia. ¿Cómo pensás que pueden resolver o encarar ese tema de la puja redistributiva sin atacar ese impuesto horrible que es la inflación? Mira, lo que vos decís es algo novedoso en términos históricos, que es que trabajadores registrados, formales, tengan salarios que no alcancen a superar la línea de la pobreza. Eso es una realidad y tiene que ver justamente con el fenómeno inflacionario que adquirió un nivel que en estas condiciones es difícil que genere un shock redistributivo progresivo, sino más bien al revés. Un par de cuestiones que me parece importante. Uno, si vos repasás las estadísticas de cómo evolucionó la distribución del ingreso y los precios en todo el mundo en los últimos 3 años, en todo el mundo quiere decir todo el mundo, lo que se ve es que los márgenes de ganancias y la rentabilidad empresaria creció mucho y los salarios no.
Es decir, en todos los países, Europa, Estados Unidos, en el resto de la región, el capital se apropió mayor parte del crecimiento de los últimos años y los salarios quedaron atrás. Entonces, eso que estamos viendo en Argentina es un fenómeno novedoso a nivel mundial y que hoy los sueldos no alcancen, en Argentina no había pasado nunca. Entonces, lo que tenemos que lograr es justamente que esa apropiación desigual del crecimiento se revierta. Y para eso hay que bajar la inflación, pero hay que bajarla de una manera donde el costo de bajar la inflación no lo paguen los sectores de menos ingresos, sino que se pueda hacer de una manera justa y equitativa. Ese es el gran desafío. Augusto, muchas gracias por tu tiempo y espero que estemos hablando pronto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. En algún momento seguimos la charla porque efectivamente son temas que está bueno discutir y pensar sobre todo, y más teniendo la posibilidad de este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Fue Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Vos podés estar de acuerdo o no con Augusto. Lo bueno de hablar con él es que es pedagógico.